nosotros esta hermosa mañana a nuestra escuela dominical, nuestro estudio bíblico que estamos haciendo los domingos. Le doy gracias por conectarse, lo que es vía live stream, también YouTube e Instagram, los tres medios que tenemos. Espero que sea de bendición para usted. Recuerde que ahora, porque hemos estado comprando un sistema nuevo, agarrando un sistema nuevo, la mejor manera de lo que es mirar los videos quizás y conectarse de la mejor manera, yo creo, es por la página de internet de nuestra iglesia, porterhouseprescott.com, y eso es a través de nuestra página de internet vía livestream. También estamos haciéndolo ahora lo que es, también el otro medio es YouTube y también Instagram, pero yo creo que la mejor cualidad que vamos a poder mostrar, especialmente en estas próximas semanas que vamos a estar arreglando y modificando más y más el sistema, va a ser en la página de internet de nuestra iglesia vía livestream. Espero que esto sirva de bendición. Vamos a abrir en oración esta mañana y les aprecio cada persona que ha hecho la decisión de conectarse con nosotros para lo que es nuestro estudio bíblico los domingos en la mañana. Antes de lo que es entrar en la serie, voy a levantar en oración. Hay tres personas que nos llegaron y nos mandaron información de orar por esas personas, estas personas que tienen una necesidad tremenda. Hay un hombre que pude conocer, tuve el privilegio de conocer, se llama Kevin Herman, y pude conocerlo el viernes, oró conmigo, se salvó. Este hombre tiene cáncer en su cuerpo y necesita un milagro sobrenatural. Él recibió a Cristo en su corazón conmigo y yo le dije que iba a retar a la iglesia a orar por él. Si usted me puede ayudar, se llama Kevin Herman. También vamos a seguir orando por nuestra hermana Teresa Muro, que Dios la siga ayudando. Es una nueva conversa también que se salvó unas semanas atrás y la operaron de su pulmón y necesita un milagro. Y también vamos a orar por otra persona que yo mencioné el martes pasado en el servicio hispano, Raúl Maciel. Necesita un milagro. Había sido diagnosticado de lupus y necesita un milagro de sanidad completa. Escuché un buen reporte que después del martes nosotros orar se sintió mejor y estamos creyendo que Dios lo ayude. Entonces, si me puede ayudar a orar para abrir en este estudio bíblico, y vamos a orar por estas tres personas, Kevin, Teresa y Raúl, que Dios los sane ahora mismo. Padre, te doy gracias por esta oportunidad de predicar el Evangelio, Dios, a la humanidad. Te pido, Dios, que tú toques a cada persona, estas tres almas, Señor. Dios, que tú hagas un milagro en sus vidas. Te pido por Kevin, Teresa, Dios, y Dios, Raúl, que tu gracia los ayude, que tú los sanes. Ahora yo declaro sanidad completa en sus cuerpos. Yo reprendo todo espíritu de enfermedad. Dios, toca sus vidas en el nombre de Jesús. Yo los declaro sano por el poder de Jesús. Y la gracia de tu espíritu unge mis labios para poder predicar esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por conectarse con nosotros. Vamos a continuar lo que es nuestro pensamiento que empezamos la semana pasada. La semana pasada empezamos un estudio bíblico nuevo con respecto a la vida de lo que es David. Y la serie se llama David, un hombre conforme al corazón de Dios. Nuestro texto que hemos estado usando que vamos a enfocar en nuestra serie es Hechos capítulo 13. El apóstol está bajo la unción del Espíritu Santo, está recordando la historia de Israel y él, amén, dice, hablando con respecto a la vida de David, dijo unas poderosas, interesantes palabras, amén, que empezamos la semana pasada con la introducción de lo que fue el estudio. Hechos 13:22, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Sé que la semana pasada empezamos un estudio nuevo con respecto a la vida de David. La Biblia nos enseña que David fue un hombre
cuyo, amén, tenía un corazón conforme al de Dios. Y esas son unas interesantes palabras que obviamente cada persona que estudia la Biblia debe de considerar atentamente, porque nos enseña cosas, o cuando estudiamos la vida de David podemos aprender cosas muy interesantes con respecto no nada más a este hombre, sino a la búsqueda de Dios. Cuando Dios encontró un hombre quien pudo usar, ¿qué fueron las cosas que Dios pudo ver de la vida de David o en la vida de David que quizás Dios pueda encontrar en nuestras vidas para que Dios nos pueda usar? O sea que la semana pasada empezamos esta serie y yo titulé el estudio de la semana pasada La búsqueda por parte de Dios, y aprendimos 3 puntos, o consideramos 3 puntos que quiero rápidamente repasar y después entrar ahí ya a este estudio para esta mañana. Número 1, aprendimos que Jehová, Dios, siempre está buscando. Dios siempre busca por personas quien Él pueda usar. En nuestro texto, la Biblia nos enseña que Dios se buscó por un hombre y ese hombre fue llamado David. Y la Biblia nos enseña que en 1 Samuel 13, que Jehová, cuando el profeta Samuel le está hablando a Saúl, si usted recuerda, consideramos esto la semana pasada, Saúl desobedeció a Dios, porque desobedeció a Dios, fue destituido del trono, del reino. La Biblia nos dice que el profeta le dice en 1 Samuel 13:14, Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Consideramos, amén, que había una necesidad en el reino, hubo un vacío, una necesidad para que alguien ocupe ese lugar, esa posición, y Dios se buscó un hombre que fue David, y fue, amén, porque Dios necesitaba usar una persona. Sabemos bien que ese es el tema de la Biblia. Isaías 6:8, hablamos la semana pasada, que el profeta escucha la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Ezequiel capítulo 22, versículo 30, también hablamos de esta escritura, y busqué entre los hombres, entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiere en la brecha delante de mí. O sea que vemos que la necesidad, el ejemplo que la Biblia nos da es que Dios siempre en su divina gracia ha buscado por un hombre, por una mujer quien usar, y en nuestro texto nos enseña que se halló David. Lo segundo que hablamos la semana pasada fue que él buscó un hombre, no cualquier hombre, sino un hombre que nuestro texto nos dice fue conforme al corazón de Dios, conforme a su corazón. O sea que esto es algo interesante, que aquí nos enfoca en algo específico, que Dios busca por personas quien Él pueda usar, pero Él no nada más busca por cualquiera, Él busca por individuos que tengan un corazón conforme al corazón de Dios. En otras palabras, la elección de Dios fue una elección del corazón, no de la vista. Y esto es lo que hablamos también la semana pasada, es que es aquí donde el mundo erra. Nosotros como seres humanos nos dejamos llevar por la vista. Sabemos bien que el profeta Samuel hizo ese error. Cuando vio los hermanos de David, él se dejó llevar por lo que los ojos miraban. Pero la Biblia nos enseña que la búsqueda de Dios no está enfocada en lo que el hombre ve, sino está enfocada en el corazón del ser humano. Y lo tercero que hablamos fue que la búsqueda del Señor busca por hombres y mujeres que tengan un corazón conforme al de Dios, y el propósito para que Dios use esa persona es para que ellos cumplan lo que es la voluntad de Dios. La búsqueda de Dios, acuérdese de esto, siempre ha sido y siempre será con respecto a lo que es las personas que obedezcan y sirvan a Dios y que cumplan sus propósitos. Hechos capítulo 13, nuestro texto, el apóstol nos recuerda, en el versículo 22 dice, y he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Eso es clave aquí. Dios se buscó por un hombre quien usara. Fue un hombre que fue escogido por Dios para que haga
la voluntad de Dios, no para que haga lo que él quiere hacer. Eso fue lo que hizo la diferencia entre Saúl, el rey Saúl, y David. David tenía un corazón por las cosas de Dios para servir al pueblo de Dios, a los propósitos de Dios. Saúl, por otra parte, obviamente fue un hombre egoísta. Él se sirvió a sí mismo y eso es lo que marcó la gran diferencia. Ahora, vamos a entrar a nuestro estudio esta mañana y vamos a considerar el mensaje para el día de hoy. La semana pasada fue la búsqueda por parte del Señor. Ahora, esta mañana, vamos a considerar el segundo estudio y esto va a ser enfocándonos ya ahora en la vida de David. ¿Qué fue lo que David tuvo? Y vamos a empezar ahora a considerar esto en este estudio. ¿Cuáles fueron las cualidades? ¿Qué fueron las cosas que David demuestra en su vida? Que Dios pudo mirar en él y decir, ese es el hombre en quien yo quiero usar. Ahora, lo que vamos a considerar esta mañana, nuestro segundo estudio, el título para esta mañana es este: David, un siervo fiel. Si hay algo que identifica a David, cuando miramos la historia de David, sabemos bien, yo como dije la semana pasada, David fue un hombre donde obviamente la Biblia nos enseña no fue perfecto. David tuvo tremendas cualidades, tremendas fuerzas, pero también la Biblia nos dice que tuvo etapas muy oscuras en su vida, hizo tremendos errores como ser humano, y sabemos bien que la Biblia no nos esconde eso. Es más, la Biblia es un libro muy honesto, nos expone la verdad, está basada en la palabra de Dios. Y sabemos bien que David sí hizo grandes errores, y vamos a hablar de esos errores en este estudio bíblico, en esta serie. Pero si hay algo que David tenía en su vida, que la Biblia identifica y expone claramente, que Dios pudo mirar en la vida de este hombre y escoger a este hombre, fue que David fue un hombre fiel. Y esto es el tema que vamos a considerar esta mañana. Y no nada más vamos a considerarlo con respecto a lo que es la vida de David. Yo quiero que usted se ponga en estos zapatos aquí. Si Dios va a ayudar y a usar nuestras vidas, va a escoger nuestras vidas para usar nuestras vidas para avanzar el reino de Dios, sea en el nivel que sea que Dios lo ha llamado a usted para ser pastor, sea que Dios lo ha llamado a usted para ser un siervo en la congregación, un pilar en la iglesia, sea el ministerio, ungir, drama, concilio, sea el ministerio que Dios lo haya llamado a que usted cumpla. Lo que va a marcar la diferencia en su vida con respecto a su relación con Dios, con respecto a lo que es Dios usarlo y el Dios usar mi vida, no va a ser la apariencia de lo fuera, no va a ser, amén, qué tanto me veo muy muy bien por fuera. Lo que va a marcar la diferencia es qué tan fiel, qué fiel yo soy, cómo sirvo yo a Dios, y esto es lo que la Biblia nos enseña con respecto a David. Ahora consideremos nuestra historia, nuestro texto, Hechos capítulo 13. En el versículo 22 dice: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Fíjese bien y escuche estas palabras: quien hará todo lo que yo quiero. Todo lo que yo quiero. No él hará todo lo que él quería hacer en su vida y en su reino. Y sí había beneficios de ser rey, sí había bendiciones y cosas que David pudo gozar de ese ministerio. Pero Dios dice, yo me escogí un hombre que va a hacer lo que yo quiero que haga. Y eso, amado, se identifica en la Biblia como fidelidad, ser fiel. Dios buscó por un hombre que era y que iba a ser fiel. Y esto es lo que Dios siempre ha buscado. Y él halló un joven llamado David. Ahora, Salmos 78 nos explica qué fue, cómo Dios encontró a David y qué fue esto que vamos a hablar esta mañana. ¿Qué es lo que es ser fiel? Porque hoy en día la palabra fiel, en el mundo religioso es muy común. Oh, yo soy fiel a Dios, necesitas ser fiel. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir ser fiel? Ahora, cuando
hablamos de la vida de David, entendemos bien que Dios nos explica específicamente cómo David fue fiel. ¿Okay? Quiero que considere estas escrituras conmigo. Salmo 78, voy a leer del versículo 70 al versículo 72. Y eligió a David su siervo, fíjese bien, y lo tomó de los rebaños de ovejas. De detrás de las paridas lo trajo, para que apacentare a Jacob su pueblo, a Israel, su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la paciencia de sus manos. Esto es una profunda escritura aquí que nos abre la ventana al corazón de David, a lo que Dios pudo ver en David, lo que marcó la diferencia con respecto a David y al resto de sus hermanos. Acuérdese, el profeta Samuel al principio se deja guiar por la apariencia de sus hermanos, especialmente uno. Sin embargo, la Biblia nos dice que Dios rechazó a ese. Dios dice, es el David, el hombre que yo escogí. Y la Biblia aquí nos enseña aquí que una de las cualidades que David tenía era que David fue un hombre fiel aún en su juventud. Sabemos bien que David era un joven para este entonces, y aún en las oscuridades. Quiero que me escuche atentamente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios escogió a David, en el versículo 70 de Salmos, su siervo, y lo tomó de los rebaños de las ovejas. Lo tomó, escogió a David, encontró. Dios encontró un hombre que estaba en las oscuridades. David no estaba en las luces. Él no estaba en lo que eran las luces de Hollywood, donde todos los ojos del ser humano estaban. Dios se buscó por una persona que estaba en las oscuridades. Sin embargo, en las oscuridades, aparentemente, cuando las luces no estaban, cuando las cámaras no estaban filmando, la Biblia nos dice que David en el campo era fiel a su obligación. ¿Cuál era su obligación? Cuidar de las ovejas, cuidar del rebaño de las ovejas, de la obligación que se le había confiado. Ahora, sabemos bien que aunque esta obligación no se veía muy significante, sin embargo, Dios pudo notar su fidelidad aún cuando nadie lo miraba. Y esto es clave. Porque quiero que me escuche atentamente. Muchas veces tenemos gente y hay gente y todos en realidad nosotros queremos ser usados por Dios. Dios, úsame Dios, usa mi vida Dios, úsame para alcanzar las multitudes, las naciones. Y eso es un buen deseo. Pero lo que marca la diferencia en la búsqueda de Dios no es los talentos por fuera, sino es el corazón, y es qué tan fiel somos cuando las cámaras no están encendidas. Es fácil servir a Dios y ser fiel a Dios cuando se nos está mirando, cuando estamos en las luces, especialmente cuando uno tiene talento y tú puedes actuar, tú puedes tocar, es muy fácil. Es otra cosa, amado, ser fiel cuando nadie te está mirando. Y la Biblia nos dice, amén, que Dios se escogió, se buscó por un hombre que él era fiel, aún cuando nadie lo estaba mirando, aún en una obligación, en un ministerio, podemos decir según, que no era muy significante en ese momento, cuidar ovejas. No había muchas cosas espirituales en eso. Sin embargo, para Dios esto sirvió de mucha importancia. Salmo 78, versículo 70, una traducción más sencilla, dice, y escogió a su siervo David y lo llamó del redil, tomó a David de donde cuidaba a las ovejas y a los corderos. Ahora, David mismo, él reafirma este pensamiento cuando lo encontramos en 1 Samuel 17. Si usted recuerda la historia, ya para ese entonces ya David se topa con Goliat. La Biblia nos dice que David quiere ahora ir a pelear contra Goliat y el rey Saúl lo llama a su tienda
Y David dice unas interesantes palabras al rey. 1 Samuel 17:34. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y se llevaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería, se lo arrancaba de la boca, y si se revolvía contra mí, le echaba mano a la quijada, lo hería y lo mataba. Ya fuera león o fuera oso, tu siervo lo mataba. O sea que aquí vemos qué tan fiel era David. Cuando estaba en el campo, cuando hubiese sido muy fácil decirle a su papá: ¿sabes qué? Vino un oso, vino un león, se mató un cordero, tómalo como algo perdido. No, la Biblia nos dice que David, en su corazón, porque él era un hombre fiel, él cuidó del rebaño de las ovejas. ¿Okay? Y esto es lo que identificó a lo que fue David. Es más, el apóstol Pablo nos dice en Hechos capítulo 13, hablando de David, el apóstol nos dice, versículo 36, y a la verdad David, habiendo servido a Dios, a su propia generación, según la voluntad de Dios. David sirvió, amén, a su generación según la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque David, amén, fue un hombre fiel. David fue un hombre fiel en los tiempos y en las etapas grandes de la vida, y David fue un hombre fiel en las etapas quizás insignificantes de la vida, donde era nada más un grupito de ovejas. La Biblia nos enseña que eso, amado, es lo que marcó la diferencia. Dios se halló, se buscó por un hombre que fue fiel en las oscuridades y cuando el ojo humano no miraba, y Dios lo pudo usar de una manera poderosa. Este pensamiento nos enseña una poderosa verdad. Y esta verdad, tristemente, ha sido muy ignorada grandemente en muchos movimientos religiosos. Y el pensamiento que nos enseña es la importancia de lo que es ser fiel. Que el ser fiel, no nada más en las cosas grandes, que mucha gente dice, es que yo voy a ser fiel cuando yo me case, yo voy a ser fiel cuando Dios me dé una esposa o un esposo, yo voy a ser fiel cuando gane bien, o cuando sea pastor, o cuando tenga una iglesia de este. No, si tú no eres fiel en lo pequeño, las cosas pequeñas, no vas a ser fiel cuando las cosas grandes te lleguen, si es que te llegan. La Biblia nos dice que lo que marcó la diferencia en David fue que él fue un hombre fiel. Y esto, amado, es lo que Dios busca de cada uno de nosotros. Si hay algo que Dios busca en nuestras vidas, escúchame, Dios busca por personas, hombres y mujeres, que sean fiel aun cuando las luces están oscuras y apagadas. Proverbios 20, versículo 6. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Es interesante que la palabra verdad, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Esto es una pregunta que viene del trono de Dios. ¿Quién puede encontrar un hombre de verdad? La palabra verdad en el lenguaje original hebreo es la palabra emun. Y literalmente significa confiable, verdadero, fiel. Nota esto, ¿ok? La pregunta es, ¿quién hallará a un hombre que sea verdadero? Un hombre que sea confiable, un hombre que sea fiel. La búsqueda siempre ha sido por individuos que sepan el valor de lo que es ser fiel. Esto es una realidad por parte de Dios, esto es una realidad aún hoy en día en nuestra generación. Muchas veces tú escuchas hombres y individuos que son dueños de negocio, y una de las necesidades de personas que están buscando por gente por emplear es esto: necesito una persona que sea fiel, necesito una persona quien yo pueda contar.
Hoy en día mucha gente tiene mucho talento, mucha carisma, muchas emociones, se dejan, se agarran, pero eso no es lo que hace la diferencia. Lo que va a marcar la diferencia a través de los años y la búsqueda siempre ha sido personas que sean fiel en los tiempos buenos y en los tiempos malos, los tiempos brillantes y los tiempos oscuros. Y la Biblia nos dice que David era un hombre fiel, cuidando su ministerio, su rebaño. Cuando nadie miraba, él cuidaba de sus ovejas, las cuidaba de su peligro, arriesgaba su propia vida para cuidar de lo que Dios y su propio Padre le había confiado en sus manos. Dios nos dé personas con este corazón. Mucha gente dice, Dios, úsame como Moisés, úsame Dios como Pablo, como Pedro, Dios, úsame como David. Dios quiere usarnos, Dios está en busca. La Biblia nos dice que sus ojos, amén, trafican a través de todo el mundo. Él está en busca por usar personas, amén, a ejercer su gracia sobre ellos. Pero lo que va a marcar la diferencia siempre, sea en el reino de Dios, sea en la casa de Dios, sea en su matrimonio, sea en su hogar, sea aún en su trabajo, amado, es qué tal fieles somos en las decisiones cotidianas de cada día. No solo siendo fiel bajo lo que es emoción, sino todo el tiempo. Que la palabra de Dios nos dice que esto fue lo que marcó la diferencia en personas. Sabemos bien, amén, que en Génesis 39 Dios nos abre un poquito la ventana con respecto a la vida de José. Sabemos bien que José pasó por un tremendo momento en su vida, una tremenda dificultad, una tremenda etapa difícil de su vida. Y la Biblia nos dice que en las oscuridades se le presentó una oportunidad de cometer adulterio, y sabemos bien que José, porque fue un hombre fiel, no nada más cuando llegó en el trono, amado, sino cuando estaban todas las luces oscuras. La Biblia nos dice que José en Génesis capítulo 39 rechazó, amén, el cometer adulterio con la esposa de su amo, y la palabra de Dios nos dice, amén, que él dijo unas poderosas palabras: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Génesis 39, versículo 9. Lo que marcó la diferencia en José fue que él era un hombre fiel. No nada más cuando él llegó al trono. Todos queremos llegar al trono de dominio, de reconocimiento. Pero lo que lo llevó al trono a José fue que él fue fiel aún en la cárcel. A lo que llevó David al trono, a lo que usó David de una manera muy poderosa, que todos podemos decir, wow, qué tremendo ministerio, fue que estas personas fueron fieles, aún cuando estaba todo oscuro. Mateo capítulo 25, Jesús nos da una poderosa historia con respecto a esto, y nos ofrece la parábola de los talentos. Y si usted y yo recordamos, amén, lo que Jesús dice, versículo 14 de Mateo 25, dice: y el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, al otro 2 y al otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Versículo 16, y el que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que recibió 2 ganó otros 2, pero el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondiendo el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Versículo 20, se acercó el que había recibido 5 talentos y trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí, he ganado otros 5 talentos. Fíjese lo que Jesús dice, el Señor le dice, versículo 21, y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O sea que lo que vemos aquí es que hubo un ajuste de cuentas. El Señor se fue,
Pero porque se fue no quiere decir que no iba a haber ajuste de cuentas. Y sabemos bien que la Biblia nos enseña que Dios toma nota cómo nosotros vivimos. Y si hay algo que Dios va a buscar de tu vida y de mi vida, amado, es esto. Esto es crucial, esto va a ser clave. Estamos aprendiendo esta serie nueva, David, un hombre conforme al corazón de Dios. Aprendimos la semana pasada que Dios está en busca por personas que usar. Dios, la necesidad es mucha. Jesucristo dijo, oren por obreros, siempre. No estoy hablando nada más de pastores, estoy hablando de hombres, individuos. En la iglesia hay tanta necesidad. Hay necesidad de ministerios, necesidad de drama, involucrarse en grupos de música, hacer seguimiento, trabajar con nuevos conversos, limpiar la iglesia, ungir, sea lo que sea. La necesidad es enorme, la necesidad de ir a las calles. Yo entiendo que estamos por ahora en cuarentena, no tenemos evangelismo, pero cuando se abra, los sábados, ir a las calles, testificar, la necesidad siempre está ahí. Lo que va a hacer la diferencia, amado, es personas, hombres y mujeres de Dios, que aprendan a valorar la importancia de ser fiel. Necesitas entender que Dios no se deja llevar por la apariencia del hombre. No, amén, es tomado por la personalidad humana, por la carisma del hombre. Lo que llama la atención a Dios es el corazón del ser humano y es que tan fiel, si somos fiel o no. Es aquí donde el mundo religioso ha errado horrendamente. En el mundo religioso hoy en día, amén, si tú tienes talento, si tú tienes carisma, el mundo religioso te abre las puertas, errando de entender que en la Biblia Dios nos enseña que Dios busca por hombres y mujeres que tengan un corazón conforme al corazón de Dios y que aprendan a valorar lo que es ser fiel. El mundo religioso hoy en día no tiene la mínima idea de cómo ser fiel. No se puede contar con gente, se involucran y todo lo que ellos se enfocan es en el talento. Si tú sabes tocar un instrumento, si tú sabes actuar, si tú tienes dinero, ahí te va. No, Dios no opera así, amado. Dios busca por personas que sean fieles. Y la oración de mi corazón, y yo creo que cuando leemos la Biblia es el deseo del corazón de Dios, es Dios, danos gente que sea fiel. Es más, estamos en tiempo de cuarentena ahora. Mucha gente obviamente por tiempo de la cuarentena no pueden venir a la iglesia, no pueden asistir a la iglesia. La pregunta es esto, desde que ha entrado la cuarentena, ¿qué fiel ha sido a Dios? ¿Okay? Porque la cuestión es esta, no es nada más ser fiel porque tengo que ir a la iglesia, tengo un ministerio y me están mirando. La pregunta es, aún en cuarentena, ¿eres fiel a Dios? Aún en cuarentena, ¿oras? ¿Tienes una relación personal con Dios íntima con respecto a la oración? ¿Lees tu Biblia? ¿Tienes un momento donde personalmente te encuentras con Dios? Amén. Y desarrollas esto, lo que es caminar con Dios. ¿Por qué? Porque esto, amado, es lo que es verdaderamente caminar con Dios. Y esto es lo que Dios busca. Lucas capítulo 12, versículo 42. Dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente a cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga lo halle haciendo así. Esto es poderoso. Bienaventurado el hombre que cuando el Señor venga Dios lo halle haciendo conforme a lo que es vivir una vida fiel. Y déjeme decirle, amado, que Dios va a venir, ¿okay? Y Dios siempre está mirando. Alguien dijo estas poderosas palabras con respecto a lo que es ser fiel. Dios nos llama a ser personas fieles, no personas exitosas. Esto es lo que hace la diferencia del mundo, aún el mundo religioso, a verdadera gente que camina con Dios. Dios te llama a ti, a ser fiel.
no a tener éxito. Mucha gente, no, es que yo tengo éxito, yo tengo un buen trabajo, tengo un negocio, todo eso está bien. Gracias a Dios por las bendiciones de Dios. Pero escúchame, las bendiciones en la vida, aún de Dios, no pueden ignorar tu carácter, mi carácter. El mundo sí lo hace. El mundo religioso ignoran el carácter y la postura de una persona. Cómo la persona vive y se deja llevar por la carisma. Dios, por otra parte, dice, no, yo busco por personas, mayordomos, siervos que sean fieles. Que aun cuando el Señor de la siega del campo se vaya, cuando Él regrese, si puede encontrar a personas fieles. Esto es lo que Dios siempre va a notar. Es más, esta persona dijo esto, no hay nada necesariamente malo con el éxito, ya sea en la vida o en el servicio al Señor. Pero nuestro principal llamado como pueblo de Dios es serle fiel, servirle con excelencia, obedecerlo de todo corazón. Esto es lo que marcó la diferencia con David. Saúl erró en esto. Él no fue fiel. La Biblia dice que Dios lo juzgó. David, por otra parte, aun aunque tuvo etapas difíciles, hizo errores y pecó contra Dios, lo que vemos un patrón en la vida de David es que David amaba a Dios, David quería obedecer a Dios y David era un hombre fiel. Y escúchame atentamente, cuando Dios encuentra un hombre, una mujer fiel en las oscuridades, Dios siempre va a tomar nota de esto. Vemos que la Biblia nos habla de Moisés en Hebreos capítulo 3, versículo 5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Él fue fiel. Dios nota que Moisés fue un hombre fiel en la casa de Dios, con respecto a la casa de Dios, en toda la casa de Dios. Que Dios nos ayude a poder aprender este principio y hacerlo una realidad en nosotros. No nada más porque tenemos un ministerio, no. Sea el lugar donde sea, estés donde estés en tu relación con Dios, seas nuevo converso, viejo converso, sea que tengas un tremendo ministerio que esté bajo un púlpito, o sea que estés en la oscuridad. Que Dios nos ayude a ser personas fieles. Vemos, amén, en la vida de Caleb, Números 14, cuando Dios tuvo que usar a una persona, vemos que Dios usa a Caleb y dice Números 14, 24, pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde entró y su descendencia tomará posesión de ella. Caleb, la Biblia dice, tenía un espíritu diferente. Cuando la gente, el resto de los espías, usted y yo recordamos, fueron infieles al llamado de Dios, Caleb tuvo un diferente espíritu. Él fue fiel, él obedeció y siguió a Dios plenamente. Ahora, quiero rápidamente hablar de un segundo punto, antes de concluir esto, y este es el punto del fruto de lo que es ser fiel. Cuando Dios se busca por personas que tengan un corazón conforme al corazón de Dios, cuando Dios se halló a David, que fue un muchacho fiel, buscando y cuidando por el rebaño, la Biblia nos enseña que el ser fiel tiene mucha importancia y también trae consigo un mundo de bendiciones. El ser fiel a Dios nos une a la bendición de Dios. Y quiero que recuerde esto. Ahora, el diablo trata de cegarnos a esta realidad. El diablo te dice, tú vive para lo que es agradar tu carne, tú entrale a lo que deseas. Dios nos dice, no, tú obedéceme, tú séme fiel. Y a la larga, lo que es ser fiel, fidelidad, tiene eterna recompensa. Primera Samuel 26. Versículo 23 dice, el Señor pagará a cada uno según su justicia y su fidelidad. Esto es poderoso. El Señor pagará a cada uno según su justicia y su fidelidad. Dios nos dice
va a recompensar fidelidad. Marca mis palabras. Proverbios, capítulo 28, versículo 20. El hombre fiel recibirá muchas bendiciones. El hombre fiel, escucha estas palabras, recibirá muchas bendiciones. Una persona dijo estas poderosas palabras: su recompensa no siempre se basa en su medida de fe, sino también en su medida de fidelidad. Muy poderoso. Mucha gente dice, no, es que Dios te va a recompensar a tu fe, conforme a tu fe. Yo entiendo que la fe es poderosa y tiene su lugar. Dios responde a la fe del individuo. Algo que siempre el pastor Mitchell ha dicho, Dios no responde necesariamente a necesidad, Dios responde a fe. ¿Okay? El mundo tiene mucha necesidad en la vida. Pero cuando Dios ve a una persona que con su necesidad tiene fe y cree a Dios, entonces Dios responde. También Dios responde a la fidelidad. En la historia de la Biblia vemos que personas han sido fieles para con Dios, para con su llamado, y Dios siempre cuidó de ellos. Salmos 31, versículo 23. A los fieles guarda Jehová. Dios guarda a gente que es fiel. ¿Okay? El mundo ignora esto, aún el mundo religioso. Pero Dios, la Biblia nos dice que Dios toma nota de gente que camina con Dios, que es fiel, sea lo que sea cual sea tu ministerio, sea el lugar donde tú estés. Hay gente que me está mirando obviamente hoy en día en diferentes partes, no nada más aquí en Presca. Yo entiendo, está saliendo por YouTube, por partes del mundo. Yo entiendo, es un privilegio para mí. Pero esté usted donde esté, necesita entender que Dios lo llama a usted, me llama a mí a ser fiel. Okay. Salmos 37, versículo 28. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fiel. ¿Okay? Quizás en la vida tú y yo nos sentimos abandonados, tú eres fiel. Acuérdate, José, él fue fiel. ¿Okay? Cuando se le presentó la oportunidad de cometer adulterio y nadie iba a saber, él por su fidelidad rechazó. ¿Y qué fue lo que le pasó? La Biblia nos dice que lo encierra en un calabozo. Le fue prácticamente peor, aparentemente por la superficie. Por él ser fiel, las cosas se empeoraron. Yo he escuchado a mucha gente que dice, es que cada vez que yo hago decisiones para el Señor, es que cuando soy fiel, es que pastor, cuando yo soy fiel en mis diezmos, es como que todo el infierno me cae arriba. Yo entiendo que sí, al ser fiel, hay veces que las cosas no nos salen muy bien. Ves la vida de José, por ser fiel, terminó lo que fue en el calabozo por David ser fiel. Sabemos bien que tuvo que correr años en cuevas buscando salvación para su propia vida. Yo entiendo que muchas veces parte del conflicto espiritual no se te alaba las cosas o no se te dan cuando eres fiel. Pero marca mis palabras, la Biblia dice que Dios guarda a los fieles y Dios no abandona a los que les son fieles. Salmos 97, versículo 10, el Señor ama a los que odian el mal, Él protege la vida de sus fieles y los libra de la mano de los impios. Él ama, amén, a lo que odian el mal, ama a la gente que ama santidad, y Él protege la vida de los fieles. Regresando a nuestro ejemplo, David, en Primera de Crónicas, capítulo 14, versículo 2, la Biblia dice, entonces entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel, pues había exaltado su reino sobre su pueblo en Israel. Algo interesante, después que pasó las tormentas, David, la Biblia dice, mira hacia atrás, y él entendió, esto es la bendición de Dios. Esto no fue porque yo soy tan carismático, porque yo sé pelear, porque yo soy guerrero. No, David, la Biblia dice, entendió que esto, la bendición ahora de él tomar el reino, fue porque Dios lo había bendecido. Dios bendijo a lo que es la vida de David, porque David
fue un hombre fiel, no perfecto, ¿ok? No me malinterprete, fue humano. La Biblia nos enseña su humanidad, claramente, no esconde esto. Pero sí David fue un hombre fiel. Regresando a la parábola de los talentos, la Biblia nos dice que Dios, Jesucristo, su Señor le dice, versículo 21 al capítulo 25, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Fue porque este siervo fue fiel en lo poco, que esa fidelidad lo introdujo ahora a algo sobrenatural. Pablo nos dice en Gálatas capítulo 6, versículo 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Yo siempre he dicho estas palabras, Dios quizás no paga todos los viernes, pero una cosa sí ten de seguro, por seguro, Dios sí paga. Y cuando Dios paga, Él quizás no pague todos los viernes con un cheque, pero cuando Dios paga, paga bien y Dios siempre paga. Y esto es algo que la Biblia nos enseña. El diablo te dice que vale la pena ser fiel. ¿Quién te está mirando? ¿Quién aprecia? ¿Quién te está recompensando porque tú eres fiel? No te preocupes lo que el hombre diga o haga por ti. Tú preocúpate en la realidad que hay un Dios. Y ese Dios, amado, Él está mirando, Él está atento a las decisiones que nosotros hacemos. Y Dios es un Dios santo y es un Dios que bendice a la fidelidad de su pueblo. Fue Jesús que dijo estas profundas palabras a sus discípulos en Marcos capítulo 10, versículo 29. Y respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí del evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, aunque con persecución y en el siglo venidero la vida eterna. Jesucristo dijo, si tú eres fiel, aunque pases por etapas y escaseces, vas a ser recompensado. Él dijo, aún en esta tierra, con persecución. Eso quiere decir que va a haber persecución en esta vida, pero Dios dice, yo voy a cuidar de ti, y no nada más aquí en esta tierra, en esta vida, pero en el siglo venidero, en la vida eterna. Escúchame, esto es algo poderoso, que quizás tú estás, no sé dónde estés ahora, en tu circunstancia, tu condición con Dios. Dios te quiere recordar aquí la importancia de lo que es ser fiel. Dios nos enseña aquí una de las cualidades por quién buscó y por qué buscó en el corazón de David cuando se halló a David, y fue que fue un hombre fiel. Quiero leer una última escritura. Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, para mí son capítulos muy importantes, muy poderosos para mí en mi estudio de la Biblia, y la razón es porque Jesús le da un mensaje a las iglesias de Apocalipsis y hay mucho debate con respecto a lo que esto significa, si significa una iglesia, diferentes tiempos de la historia, sea lo que sea. Y realmente no sabemos en su totalidad. Lo que sí sabemos es que esto fue un mensaje a verdaderas iglesias. En tiempos bíblicos de Juan y de los apóstoles, fue un mensaje que Jesús les dio a cada iglesia con un pastor, con gentes que fueron cristianos, de a de veras, reales, con fuerzas y debilidades. Y vemos que Jesús a cada iglesia constantemente los reta a que sean fieles, a que sean más que vencedores. En Apocalipsis capítulo 2, Jesucristo le da un mensaje a la iglesia de Esmirna. Y Jesús dice unas interesantes palabras. En Apocalipsis 2, versículo 10, dice, no temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Fíjese bien, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Poderosas palabras. El que vence. ¿Cómo vas a vencer? Sé fiel. Jesús dice, vas a pasar por temporadas difíciles. Más a esta iglesia le está diciendo, el diablo, amén, va a echar a algunos de ustedes, amén, en las cárceles y van a padecer, van a tener tribulaciones por un determinado tiempo. Dice 10 días ahí, eso pueden ser espiritual, significativo. No sé lo que es en su totalidad. Lo que sí sabemos, y Jesús le dice, van a pasar por tiempos difíciles. Pero ¿cuál es el reto? ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo ahí? Jesús dice, sé fiel. Tú sé fiel al llamado que Dios te está dando, te ha dado, y deja el resultado a las cosas o a Dios. Y este es mi reto, y quiero terminar, voy a concluir con esto. Sea lo que tú seas, sea que tú hace muchos años que sirves a Dios o no, acuérdate, lo que Dios halló de David fue que David en el rebaño cuidó las ovejas, fue fiel. Cuando Dios mira tu vida, cuando Dios mira nuestra vida, ¿qué es lo que Dios ve? Y mi reto es esto, sé fiel. ¿Tienes un ministerio? Sé fiel. No nada más a hombre, a Dios. Obedece a Dios. Sé fiel. Si tú miras y tú has fallado, errado en esto, arrepiéntete. Amén. Haz un altar donde estás. Ahora mismo, si tú gustas, terminando este estudio o después, encuéntrate con Dios, arrepiéntete, confiesa a Dios tus errores, tus pecados. De Dios, ayúdame a ser fiel. Yo quiero serte fiel. Y cuando Dios se encuentra por un hombre, una mujer que es fiel en las oscuridades, es ahí donde la Biblia nos da un sinfín de bendiciones, un sinfín de gracia que abrimos literalmente la ventana de los cielos. Y esto es lo que va a marcar la diferencia. Acuérdese la pregunta de Proverbios 20, versículos 6. ¿Quién hallará a un hombre, o usted puede poner ahí una mujer verdadera, una mujer que se le pueda confiar, una mujer, un hombre fiel? La pregunta es ¿quién? ¿Okay? Acordamos que fue, amén, Isaías que dijo, heme aquí, envíame a mí, úsame a mí, Dios. Y ese debe ser nuestra oración. Dios, ayúdame a ser fiel para que yo pueda ser usado, sea que esté en las luces o no. Dios, ayúdame a ser fiel. En el llamado, en el talento, con los talentos que tú me has dado, ayúdame a ser fiel con esto para honrar tu nombre. Espero que esto lo haya ayudado. Vamos a continuar. Recuerde, todos los martes, este martes a las 7:30 de la tarde, tenemos lo que es nuestro servicio en español. Ahora a las 10:30 y a las 6:30 de la tarde hoy domingo lo tenemos en inglés y lo traducimos todo al español. Amén. Recuérdese a conectarse con nosotros el martes 7:30 y todos los domingos a las 9:30 hora de Arizona. Vamos a estar haciendo este estudio bíblico sobre la vida de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Voy a cerrar en oración. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que tú me has dado a predicar tu evangelio. Dios, sella esta verdad en nuestro corazón. Dios, ayúdanos a ser personas fieles a ti. Sea el ministerio que sea que tú nos hayas confiado, que podamos valorar la importancia de ser fiel a tu reino, a tu voluntad, y usa nuestras vidas para tu gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Están despedidos. Chao.